hay que tener paciencia para que nuestro Dios nos ayude y sepamos que siempre Dios estará en control. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Dios siga bendiciendo sus vidas, esperando que Dios siempre esté en su corazón y que busque la manera de cómo también pueda estar en el corazón de aquellos que aún todavía no le conocen y que siguen como nosotros viviendo en un mundo en el cual los peligros están. Seguimos viviendo en este mundo peligroso, pero sabemos que Dios nos enseña en su palabra que juntamente con las pruebas va a dar la salida. Hay que seguir manteniéndonos siempre confiando en su palabra. Seguimos orando por el mundo, seguimos orando por los necesitados que en este momento siguen aumentando. Ya hemos estado mirando las noticias acerca de los desastres que ha estado ocasionando en Centroamérica estos huracanes. Que Dios fortalezca a estas familias que han perdido sus seres queridos, han perdido sus pertenencias, pero también sigamos orando por estas personas que ayudan a todas estas personas. Y si si tenemos el privilegio un día de poder ayudar, ¿por qué no hacerlo? Sabemos nosotros que Dios está en control de nuestras vidas y hasta el momento nunca nos ha pasado ni nos ha faltado nada. Ayudemos a estas personas, que Dios las fortalezca con las oraciones, pero también si hay algo en que podemos ayudar en cuestiones económicas, ¿por qué no hacerlo? Vamos a orar para que Dios nos guíe, Dios nos ayude para la clase que estamos llevando a cabo los miércoles a las 6 de la tarde. Dios nos siga abriendo el entendimiento para que sepamos cómo conducirnos en este mundo en que vivimos. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos das la bendición de poder acercarnos a ti a través de esta oración, Padre, que hacemos en tu nombre. Y que te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para que podamos salir adelante en el mundo en que vivimos, sabiendo, Padre, que tú estás con nosotros. Y que nosotros también queremos, como tú, Señor, que otras personas estén como nosotros confiando, porque solamente tú puedes ayudarnos, tú puedes fortalecernos, Señor, y tú puedes poner en nosotros la tranquilidad que necesitamos para poder seguir luchando y saber, Padre, que pronto saldremos de esta situación en que nos encontramos. La clase que estamos llevando a cabo los miércoles, Padre, que es de tu palabra, te pedimos, Padre, que tú nos sigas ayudando. Te pido, Señor, que tú me ayudes, Señor, para que tu palabra, Señor, sea la que salga de mi boca y no la mía, Señor. Y así, Señor, podamos edificarnos, no solamente los que estamos escuchando, Señor, sino también aquellos que no escuchan, pero que a través de este conocimiento que vamos adquiriendo, podamos enseñarles a ellos también, Padre. Gracias te damos por ello y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Bueno, pues ya tenemos varios días, varias clases hablando acerca de lo que dice el libro de Proverbios, acerca de la importancia de la consejería. Dice Proverbios 11:14, que es el texto de partida, ¿verdad? En la multitud de los consejeros habrá seguridad. Sí, vivimos en un mundo complicado y peligroso, pero sin duda, si Dios está con nosotros, la misma Biblia dice, ¿quién contra nosotros? Pero Jesucristo nos dice que debemos de mantenernos siempre firmes en su palabra, agarrados de Él, ¿verdad?
para que Él sea nuestra guía, ¿verdad? Y si Él es nuestra guía, sin duda estaremos más seguros, aunque el peligro esté presente siempre. Hemos hablado un poco de que en esa multitud de consejeros hay varias personas en la vida de los seres humanos que son indispensables en ciertos momentos de la vida. Y hablamos de que los principales son los padres. Los padres son aquellos, ¿verdad?, que educamos a nuestros hijos, que les inculcamos los valores a nuestros hijos, que nos preocupamos por ellos, ¿verdad? Y por ende, ¿verdad?, ellos aprenderán y sabrán cuidarse, porque hay momentos en la vida que nosotros no podemos ver lo que ellos andan haciendo. Hay momentos en la vida que nosotros no podemos ver qué es lo que se les presenta a ellos, pero que si desarrollamos en ellos un conocimiento, una consejería, ellos estarán preparados para tomar la mejor decisión en ese momento. Los padres entonces son los primeros, ¿verdad? Hablábamos de que hay 7 áreas importantes en las cuales nosotros como padres debemos de aprender para enseñarles. Y esas 7 áreas ya las enumeramos en el miércoles pasado, creo, ¿verdad?, que ya las enumeramos, pero vamos a enumerarlas de nuevo para aquellos que están, ¿verdad?, entrando en esta clase por primera vez, se conecten a la clase y puedan tener un seguimiento de ellos. Decíamos también, ¿verdad?, que como padres, cuando debemos de comenzar esa consejería, y de acuerdo a lo que dice el libro Proverbios 22:6, desde la niñez. Desde temprana edad nosotros como padres debemos de inculcar y enseñar a nuestros hijos. ¿Hasta cuándo termina esta educación o esta serie de consejería? Decíamos el miércoles pasado. Y tomábamos el ejemplo de un hombre que desarrolló este consejo, esta vida en su vida personal, pero que también la transmitió a sus hijos. Y él dijo, hasta el final de sus días, él seguía aconsejando a su hijo. Dice Proverbios capítulo 4, versículos 4, ¿verdad? Ya hemos hablado en el pasado, ¿verdad?, un poco acerca de ello, pero siempre hemos dicho que las repeticiones son buenas para que no se los olvide y lo tengamos bien grabado en nuestras mentes. Proverbios capítulo 4, versículo 4, este hombre llamado Salomón decía, él me enseñaba y me decía, retén tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás, ¿verdad? Entonces, dice Salomón, mi padre me enseñaba. Al final de los días, dice la carta de Reyes, ¿verdad? La carta de Reyes, al final de los días de David, él enseñaba a su hijo Salomón todavía estas palabras, ¿verdad?, que ya las leímos, pero vamos a volver a leerlas. Primera de Reyes, capítulo 2. Llegaron los días en que David había de morir. David era el papá de Salomón, ¿verdad? Y dice esto, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos los de la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que tú emprendas. Miren, entonces, siempre los consejos de los padres hacia los hijos van a ser para bien. Miramos, ¿verdad? Para pasar a los puntos, miramos esto. Salomón dice que su padre le enseñaba, ¿verdad? Desde temprana edad. Hasta al final de los días, Salomón ya era una persona adulta,
todavía seguía escuchando los consejos de su padre. Interesante, interesante. Bueno, vamos a nombrar los 7 pasos o 7 áreas en la vida en que los padres debemos de prepararnos para educar a nuestros hijos. Número 1, la área espiritual. La área espiritual. Número 2, las áreas de trabajo. Número 3, las amistades. Número 4, los vicios. Número 5, la educación secular. Número 6, el noviazgo. Número 7, el respeto. Sin duda, hay otras áreas en las cuales usted puede seguir anotando. Pero estas son las que hemos en una parte estado estudiando y otras continuaremos estudiando. Ya hablamos primero del área espiritual. Tenemos bases en la Biblia muy claras donde Dios, que creó la familia, creó el ser humano, le enseñó estos estatutos o estos mandamientos para que entonces tenga una mejor vida, sepa cómo vivir una mejor vida en el mundo, ¿verdad? Porque pues el ser humano vive ciertas etapas en la vida que son indispensables saberlas, pero que por más que larga que sea la vida, terminará. Es lo que estábamos mirando cuando David le estaba diciendo a Salomón estos consejos, ¿verdad? Y estas 3 etapas son la niñez, son la juventud y son la vejez. ¿Cuál de estas 3 etapas usted considera que es muy importante la consejería por los peligros en que enfrentará cada persona? ¿Cuál cree usted que sea la etapa más complicada, más peligrosa, más difícil de aconsejar? Un psicólogo decía que es la etapa de la juventud. Porque cuando están niños, uno puede ejercer un control en ellos. Uno puede mantenerlos cerca de uno siempre. Uno puede estar mirando lo que hacen. Pero cuando ya llegan a la adolescencia, es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque salen de nuestra vista, salen de nuestra casa y duran un tiempo largo fuera de ella. No sabemos con quién se juntan, no sabemos qué es lo que hacen, no sabemos los peligros en que ellos se enfrentarán, no sabemos porque no estamos presentes. Pero si hemos educado a nuestros hijos, si les hemos enseñado los peligros, las situaciones peligrosas en que puedan encontrarse, va a llegar un momento en que ellos van a determinar qué hacer en esa situación. Es por eso, ¿verdad?, que este psicólogo decía que es una de las etapas más peligrosas. Porque es el momento en que los hijos comienzan a independizarse de uno. Es el momento donde ellos creen y toman sus decisiones algunas veces sin tomarnos en cuenta. Porque algunas veces, ¿verdad?, cuando hacen decisiones propias sin consultarnos, después nos damos cuenta por las reacciones que en su vida tienen por haber tomado estas decisiones sin tomar en cuenta a los padres. Pero si hemos educado a nuestros hijos, ¿verdad?, ellos nos van a tener en cuenta al regreso a su casa y nos van a decir: mira papá, mira mamá,
tuve esta situación, ¿qué debo de hacer? Es por eso que decíamos, ¿por qué es que es importante que como hijos, como personas, aprendamos a pedir consejos? Decía el libro de Proverbios 14:12, porque no lo sabemos todo. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. No lo sabemos todo. Entonces, si no lo sabemos todo, necesitamos el consejo de alguien que conoce para prepararnos. Pero también decíamos, ¿verdad?, que debemos de saber escuchar los consejos. Saber prestar atención a los consejos. ¿Por qué? Porque si no prestamos atención, si no ponemos interés y si no hacemos parte de nuestra vida ese consejo, puede ocasionarnos tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Hay que buscar consejos y estos aceptarlos, siempre y cuando estos consejos sean para bien. Por eso es que es importante, ¿verdad? Es importante saber de que a quienes vamos a pedirles consejos. ¿A quiénes? ¿Verdad? Dice la Biblia que un joven le pidió consejo a los ancianos. Los ancianos son personas adultas que tienen más capacidad de entendimiento porque ya han vivido el pasado. Dice que fue a pedirle un consejo a los ancianos cómo hacer para gobernar un pueblo sabiamente. Y los ancianos le enseñaron y le dijeron qué debía hacer, pero parece, de acuerdo a lo que dice la Escritura, este joven no le pareció muy bien ese consejo y fue y habló con los jóvenes. Los jóvenes le dieron un consejo diferente y él prefirió agarrar los consejos de los jóvenes. Y por haber agarrado el consejo de los jóvenes, comenzó a tener problemas este gobernante con el pueblo, hasta el punto de que, ¿verdad?, el pueblo se dividió. Entonces es importante, basado en este testimonio, ¿verdad?, de que algunas veces los hijos deben de aprender a escuchar y a pedir consejos personas capacitadas, personas adultas, no a jóvenes. Lamentablemente en el mundo en que vivimos, ¿verdad?, buscamos consejos de jóvenes, porque pensamos que los consejos de los adultos son consejos anticuados, son consejos del pasado, ya no son del presente y tenemos que vivir el presente. Así es como la generación nueva camina, ¿verdad? Siempre en lo nuevo, aunque sea esto malo. Y algunas veces los padres somos los últimos que nos enteramos de las decisiones que han tomado nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hicieron consejo a los jóvenes que realmente no tenían sabiduría para aconsejar. No tuvieron sabiduría para aconsejar. Por eso es que la Biblia nos dice, ¿verdad?, cuando un joven le da a otro joven un consejo y este consejo es negativo, aquella persona que lo recibe debe desecharlo. Aquella persona que lo recibe debe separarse de estas personas. ¿Por qué? Porque nada bueno va a traer. Por eso es que uno de los consejos importantes es hacia los hijos es enseñarle
qué tipo de amistades ellos pueden escoger. Y que deben de saber cuál amistad es buena y cuál amistad es mala. Porque hay señales, ¿verdad?, que uno debe de distinguir de las amistades, cuál es buena y cuál es mala. Por ejemplo, si alguien te dice, mira, toma esto para que te sientas bien, te alegres, disfrutes, uno debe de rechazarlo. Si alguien te dice, mira, vamos a tal lugar, y tú le respondes, pero es que no he pedido permiso a mis padres, no te preocupes, no se van a dar cuenta, tú hazlo, vendremos temprano, no se van a dar cuenta. Si estos consejos de estos jóvenes te los dan, recházalos, no los aceptes. Consulta a tus padres para ver qué decisión te dicen que debes de tomar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas negativas se aprenden de las amistades negativas. Es por eso que la Biblia nos enseña que hay que separarnos de ellos. Separarnos. ¿Por qué? Porque estas personas solamente, ¿verdad?, buscan lo malo. Se sienten a gusto practicando lo malo. Pero bien hablamos de los vicios, ¿verdad? Decíamos el miércoles pasado, qué peligroso es el mundo en que vivimos cuando existe tanta libertad para los vicios. Cuando existe tanta libertad para los vicios. No hay una advertencia de los peligros. Y es por eso que como padres debemos de enseñarles a ellos. Esa es nuestra tarea. Somos los que vamos a proveer toda información positiva que nuestros hijos van a necesitar. Pero no solamente toda información positiva, sino que también debemos de conocer toda información negativa. Porque debemos de enseñarles. Siempre yo he dicho, ¿verdad?, que para poder aconsejar claramente es necesario poner dos retratos. Un retrato donde se ve a aquella persona fuerte, bien vestida, elegante, ¿verdad? Pero cuando la otra parte la vemos, la misma persona, pero desnutrida, sucia, bien demacrada de su aspecto. ¿Por qué? Porque esta persona ha hecho cosas que han afectado su vida. Y que nosotros como padres, cuando aconsejamos de esta forma, queremos evitar que ellos estén en la misma posición. Y es por eso, ¿verdad?, que es importante hablarle de las amistades y hablarle de los vicios. De los vicios. La número 5 es hablarles de la educación. Qué importante es que como padres enseñemos a nuestros hijos a educarse secularmente. La educación secular ayuda mucho. Y esta educación secular tiene que ver con el estudio, alguna carrera, alguna preparación en algún trabajo. Es importante, ¿verdad? Algunas veces hay hijos que uno escucha que no quieren estudiar. Pero déjeme decirle una cosa, usted padre, usted madre, si usted accede a esos caprichos de sus hijos, usted en un futuro va a tener problemas. ¿Por qué? Porque va a sufrir.
¿Se acuerda que decíamos en el pasado, en unas clases del pasado, que para los judíos no enseñarles a sus hijos a ser responsables y a aprender a trabajar para ganarse la vida? Si no les enseñaban esto, ellos iban a ser de su vida unos ladrones. Porque ¿de qué van a vivir? Si no se preparan, si no saben trabajar, ¿de qué van a vivir? Y es ahí donde nosotros como padres tenemos que prepararnos. Y la mejor preparación, sabemos nosotros, ¿verdad? La mejor herencia que tenemos, que podemos dejarle a nuestros hijos es una buena educación. Claro, sin descuidar la principal. Número 1, la espiritual. Número 2, la educación secular. Son áreas muy importantes en las cuales tenemos que aconsejar a nuestros hijos. ¿Cómo uno se siente orgulloso cuando su hijo terminó su educación secular y ya es una persona que sabe ganarse la vida? Ya es un profesional en ciertas áreas de trabajo. ¡Qué orgullo! No con esto vamos a decir, ¿verdad?, de que uno no se debe sentir orgulloso porque su hijo o su hija no tuvo esta preparación, porque hay personas que no pueden prepararse porque todo es caro en esta vida. Y hay padres o habemos padres que no tenemos la capacidad para que ellos tengan una educación formal alta, porque son caros. Las escuelas son caras. Pero hemos mirado en la vida de que hay personas que hacen el esfuerzo para que sus hijos puedan educarse. Y yo considero que realmente estos son ejemplos que sí debemos de imitar. Sí debemos de imitar, ¿verdad? Porque son personas que saben lo que quieren y saben que va a costar trabajo ayudar a estas personas. Va a costar trabajo, pero la recompensa vale la pena. Es por eso que la Biblia nos presenta y nos dice que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. Cuando nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, las demás cosas que buscamos en esta vida van a venir. Porque nos hacen personas más sabias, porque nos hacen personas más responsables, porque nos hacen personas con metas. Y que esas metas las podemos cumplir porque Dios está con nosotros. ¿Se acuerda que acabamos de leer hace un momento el consejo de David a Salomón? Para que prosperes y te vaya bien en todo lo que emprendas, no te olvides de Dios. Mire lo que le dicen a Josué, un joven Josué. Vamos a ir, por favor, a ese libro, Josué capítulo 1. Vamos a ir a Josué capítulo 1. Versículo 5. Nadie, mire lo que le dice Dios a un joven. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y lo vuelve a repetir en el versículo 7. Para cuidar y hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces prosperará tu camino. Mire, qué mejor consejo para un joven que enseñándole la palabra de Dios. ¿Tú quieres tener una mejor vida? Escucha el consejo de Dios. ¿Tú quieres vivir mejor? Escucha el consejo de Dios. ¿Tú quieres que te vaya bien? Escucha el consejo de Dios. Y entonces dice, prosperarás en todo
lo que hagas. Es importante entonces la educación espiritual y la educación secular. Entonces, hermanos y hermanas, es muy importante saber, ¿verdad?, que en el hogar es donde se inculcan los valores espirituales y valores hacia el prójimo. Es el hogar. El respeto a los padres, el respeto a Dios, el respeto al prójimo, el respeto a las leyes, el respeto a la vida. Todas esas cosas se inculcan en el hogar. Porque Jesús en una ocasión dijo algo muy importante acerca de la vida. Si queremos vivir en este mundo mejor, debemos de aprender ¿a qué? A practicar la regla de oro. Y es algo muy importante, ¿verdad?, que nosotros como padres tenemos que aconsejar a nuestros hijos. Esa regla de oro es muy importante porque cada uno de los seres humanos tenemos que practicarla. Si queremos vivir en paz los unos con los otros, si queremos que los demás nos respeten a nosotros, tenemos que aprender a respetar. Por eso Jesús dijo, ¿verdad? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacerlas vosotros con ellos, porque esto es la ley de Dios. Si tú quieres que te traten bien, trata bien. Si tú quieres que te respeten, respeta. Si tú quieres que te amen, ama. Todas estas cosas son importantes que con nosotros como padres las aprendamos para poder aconsejar a nuestros hijos. Por eso es que somos los primeros consejeros. Los primeros consejeros. Consejero número 2, ¿verdad?, los maestros. Consejero número 3, las leyes del hombre, ¿verdad? Puede leer en Romanos capítulo 13, usted va a ver la importancia de las leyes de los hombres. ¿Y por qué? Es que es importante que uno las conozca para que uno comience a respetarle. ¿Qué es lo que recibimos nosotros de ellos cuando, ¿verdad?, respetamos las leyes que son puestas por Dios mismo? Que Dios bendiga su palabra. Vamos el próximo miércoles, primero Dios, vamos a entrar un tema donde también es importante, ¿verdad?, en estos 7 consejos, ¿verdad?, sobre cómo inculcar a nuestros hijos cuando llegan a la etapa de la juventud, al noviazgo, y después cómo se forman las familias. El próximo miércoles, primero Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos has dado la bendición de poder estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas ayudando, Señor, para seguir aprendiendo de ti. Que las palabras que hemos hablado sean tuyas y que cada uno de los que hemos escuchado las pongamos en práctica, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.